Hola, muy buenas tardes. Esperamos que estén todos muy bien. Le damos la bienvenida a la cuarta charla de nuestro ciclo de webinar 2022, dirigida a horticultores y asesores agrícolas. Antes de comenzar, mencionar que esta actividad es auspiciada por Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOEC. Comentarles que los participantes podrán realizar sus preguntas y o comentarios durante toda la jornada a través del botón preguntas y respuestas o del botón chat, las cuales serán respondidas por el expositor al finalizar la presentación. A continuación, Nancy Vita, ingeniero agrónomo, investigadora de INEA La Platina, especialista en el área entomología, quien ha trabajado en diversos programas relacionados principalmente al manejo de plagas, entre otros. Hoy nos presentará la charla Las plagas que están amenazando la horticultura. Le damos la bienvenida, Nancy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir la pantalla. Sofía, ¿se ve bien ahí? Sí, sí, ¿Se se ve bien, escucha bien? se escucha bien. Ya, bueno, nuevamente buenas tardes, muchas gracias. Hoy día vamos a hablar entonces de las plagas que están amenazando la horticultura. Una pequeña introducción que está muy de importancia en este momento. Bueno, el cambio climático, con sus modificaciones que está haciendo en cuanto al comportamiento, al desarrollo, severidad e incidencia temporal de las plagas y enfermedades, que en este caso yo solamente voy a hablar de plagas de artrópodos, no de enfermedades, ¿ya? Que entonces que debemos considerar unos puntos muy importantes en este caso para este nuevo cambio, ya no tan nuevo, pero que cada vez se viene acelerando más, y es la adaptabilidad entonces de la tierra para diferentes tipos de cultivos. O sea, vamos a partir de esa base. Después también ha habido pérdida de la biodiversidad en cuanto al funcionamiento del ecosistema, ¿cierto? Cambio en la distribución del agua, de buena calidad para los cultivos, pérdida de tierra arable, disminución de agua subterránea y obviamente diferentes tipos de plagas y enfermedades que están apareciendo, bueno, no tan solo por el cambio climático, sino por lo que vamos a ir viendo también más adelante. Entonces, por lo tanto, hay desplazamiento espacial de las plagas y las enfermedades por las condiciones favorables que se les están dando en las condiciones a estos insectos, ¿ya? También la generación de condiciones obviamente más propicias en cuanto a problemas sanitarios, desarrollo de poblaciones que antiguamente probablemente no podían alcanzar umbrales a esta altura de la época en que estamos, sí pueden hacerlo a ciertas plagas, y obviamente que el mejoramiento o disminución de las condiciones para el desarrollo de los enemigos naturales que pueden haber en nuestros campos. De aquí un par de diapositivas más, vamos a hablar de las principales plagas que mayormente afectan a la hortaliza en Chile, ¿ya? Eh, Hay muchas más, yo voy a nombrar las más importantes para dar pie a las nuevas plagas que han aparecido, ¿ya? Entonces tenemos un complejo de gusanos cortadores, que en este caso son polífagos generalmente, atacan papa, tomate, espárrago, gramínea, leguminosa. Tenemos el barrenador del maíz, que también una plaga que cuando la planta recién emerge es muy dañina, ¿ya? Obviamente el daño que hace es entrar en el tallo y después también deja orificio en la hoja. Por otro lado tenemos la famosa polilla de la col, la Plutela xylostela, que es una plaga sumamente resistente a nivel mundial, de muy difícil control, de muchas generaciones. eh, Sabemos que esta polilla se hacen aplicaciones generalmente cada 7 días para tratar de bajar sus poblaciones. Por otro lado tenemos el gusano del choclo, que también es bastante complicado de controlar. Se puede encontrar en maíz, tomate, pimiento y otra hortaliza. Los gusanos medidores, en este caso se pueden encontrar en alcachofa, alfalfa, arvejas, tomate, zapallo, también muy polífago.
La mariposa blanca de la col, que principalmente se puede encontrar en crucífera, la polilla del frejol, que es bastante complicada, así como la polilla del tomate y la polilla de la papa, que en este momento están causando bastante daño a la polilla de la papa, ya que no solo el daño que causa es la hortaliza propia en el campo, sino que también cuando se hace la guarda de la papa en bodega. Bueno, y la mosquita blanca también, una plaga sumamente difícil de controlar, sobre todo en invernadero, y por otro lado que es polífaga. Tenemos los pulgones, hay una gama de pulgones, muchos, yo solamente acá voy a nombrar 3, que sería el pulgón verde del duraznero, y lo estoy nombrando primero porque es polífago, y segundo porque transmite virus, al igual que el pulgón de la lechuga, que es Nasonovia rubis nigri, que en un principio era específico para la lechuga, pero con el tiempo empezó también a dañar otro tipo de hortalizas, como la lechuguilla, el repollo, la alcachofa. El pulgón de las crucíferas, bueno, esto es bastante común verlo en el campo, cuando vamos a terreno, si no está en la planta misma del cultivo, lo podemos observar en las malezas de yuyo, por ejemplo, cuando ahí están todos apegados en las ramitas. Bueno, el trip de California y el trip de la cebolla, ambos son transmisores de virus, bastante complicados de controlar también por la manera de las ninfas en que se colocan en la hoja, hojas de cebolla que están totalmente cerradas y que cuesta mucho hacer un control. Minador de las chacras, que es la liriomisa, la mosca. eh, si bien la mosca se observa este daño que todos conocemos, que es minar la hoja, que es muy parecido a la que a veces se confunde con la polilla del tomate, bastante dañino con su postura. En el caso de, por ejemplo, lechuga, espinaca, se ha visto que el daño por postura es bastante fuerte cuando hay alta densidad de población. Bueno, tenemos la mosca la cebolla y la mosca la semilla, las delias, que también larvas que se esconden prácticamente dentro ya sea la cebolla misma, la hoja o la corona o la semilla, que son bastante difíciles también de controlar. Tenemos las tijeretas, que si bien son plagas, también actúan como depredadores. También una plaga que todo el mundo se queja de las tijeretas, que es bastante complicado de poder eliminarla. Tenemos los langostinos, que si bien no son tan fuertes en poblaciones, pero sí también hay algunos que son transmisores de virus. En el caso de la hortaliza, el principal ácaro que podemos encontrar es la arañita bimaculada, eh, un ácaro que es polífago y principalmente lo podemos observar en zapallo, en pepino de ensalada. La hoja se pone completamente plateada y al dar la vuelta podemos ver que los ácaros están ahí debajo. Ácaro de los bulbos también, principalmente en la, en las hortalizas como la cebolla, el cebollín, también en flores como en el lirio o producto almacenado. Los eriófidos, que son insectos bastante microscópicos que a simple vista no se ven, que tienen este daño de plateado también, principalmente se inserta en los ápices, en las hojas nuevas, y provoca estas malformaciones de la hoja. Bueno, por otro lado están los caracoles y las babosas, que si bien no siempre son una principal daño que hacen estos moluscos, pero sin embargo sí son bastante dañinos en algunas circunstancias o ocasiones que se dan ahí en el campo. Como le decía en la presentación, han aparecido nuevas plagas, algunas están presentes, otras están ausentes. Esta información está provista por el SAC, por lo tanto ahí se encuentra todo lo que yo voy a hablar en este momento. Mayor información la pueden encontrar en la página del SAC. Bueno, partimos entonces con el chinche marrón marmoleado, que es la Aleomorpha alis. Tenemos el ácaro de tierra de patas rojas, Alotedeus destructor, la Bagrada hilaris, que es la chinche pintada, Helicover parmígera, gusano del algodón o de la mazorca, y Opogona zacari, que es la polilla de la banana.
Estas plagas en este momento, hay algunas que son problemas y las otras podrían serlo, así que hay que estar atentos. Cualquier indicio de lo que vamos a ver más adelante, si ustedes lo llegan a ver, bueno, tienen que dar aviso inmediatamente al SAC para tomar las consideraciones pertinentes de control. Lo que hablaba delante entre el cambio climático y las nuevas plagas, bueno, las barreras geográficas en este caso, hace un par de décadas atrás eran bastante importantes, lo que impedía que pasaran insectos a nuestro país, pero lamentablemente con todo este cambio que ha habido con globalización y con el incremento del comercio y del comercio en cuanto a intercambio, lamentablemente no ha sido tan benéfico para nuestro país. En este caso estamos hablando entonces de exportación, importaciones, compra hacia el extranjero y que favorecen el ingreso de las plagas a nuestro país. De repente nos preguntan, hoy ¿por dónde entró esta plaga? Pero ¿por cómo llegó? Eh, Plagas que pueden venir, no sé, en un barco, en un avión, en la ropa, de una región a otra, entrar por la cordillera, un montón de barreras que pueden romper estos insectos, así que no es fácil determinar específicamente cuando entra una plaga, decir, entró por tal lugar. Cronológicamente, entonces, el 2011, entra Aniomorfa a nuestro país, el chinche marmoleado. En el 2016 entra la chinche pintada vagrada. En el 2018 se observan los primeros ejemplares de ácaro de tierra patas rojas. El 2019 el gusano del algodón de la mazorca y el 2019 la polilla de la banana. En cuanto a Leomorpha alis, esta plaga entonces de origen asiático, por el momento una plaga cuarentenaria para nuestro país, por el impacto económico que puede provocar y su presencia, especialmente en el países donde ha sido introducida de forma accidental. Desde el año 2010 entonces a la fecha, después que se hizo una presión más o menos elevada de esta plaga, se ha seguido manteniendo a pesar de que se ha detectado numerosas intercepciones en diversas mercancías, como por ejemplo la ropa usada, en autos que vienen del extranjero, en juguetes, y todo esto proveniente de Estados Unidos, España y Japón, ya lo que estaba comentando anteriormente. La situación más grave entonces, bueno, se produce en Iquique, con los productos importados desde Estados Unidos y donde aparece la primera vez, donde se emite una solución por parte del Servicio Agrícola y Ganadero que establece entonces medidas fitosanitarias de emergencia para regular estos productos provenientes de Estados Unidos, para evitar el aumento de la población de la aleomorfa. Ya en el 2003 entonces se emite una nueva resolución y que establece requisitos fitosanitarios para el control del chinche, y con esta medida, por lo tanto, el número de intercepciones disminuyó de manera importante, ya que el SAC se hace cargo entonces de trampear al insecto, ¿ya? Bueno, es una plaga tremendamente polífaga, como otras tantas plagas, tiene muchas especies a las cuales pueden dañar y de hospedero, principalmente frutales, hortalizas y legumbres, y también algunos pedantes como cítricos, pumáceos, carosos, árboles forestales y algunos arbustos. Ahora, ¿qué daño provoca este chinche? Como otros chinches, adultos y ninfa, entonces se alimentan de la savia de las plantas, dejando marcas y perforaciones. Eh, Principalmente los adultos se alimentan de frutos y las ninfas lo hacen de hojas y tallos y también de frutos. Bueno, las hojas afectadas pueden presentar deformaciones y puntuaciones necróticas, como vamos a ver con el otro chinche también como agrada, y miden, o sea, las marcas que dejan son de aproximadamente 3 milímetros de diámetro. Los frutos provoca que se necrosen esta producto de este daño y se hagan surcos y decoloraciones. Y bueno, frutos con fuerte ataque, malformaciones como los que vamos a ver en este momento. Acá se pueden ver las aleomorfas en tomate, a la foto de la mano izquierda, que uno podría confundir fácilmente con otro tipo de daño, como un virus, por ejemplo. Tenemos poroto, acá el daño, en las fotos centrales y en la foto de la mano derecha arriba, pimiento, con bastante daño, y maíz,
¿ya? Entonces, estas serían como las deformaciones que hace esta plaga. Dentro de su estado están los huevos, donde emergen las ninfas, acá a la mano izquierda, ninfas de primer instar, que van tomando a medida que se van desarrollando la forma del adulto para llegar a este estado. Lamentablemente, Aleomorfa, al ser polífaga, tiene mucha variedad de movilización. O sea, la literatura dice que es capaz de volar hasta 70 millas, o sea, como cerca de 113 kilómetros por día, por lo tanto puede moverse rápidamente y dañar distintas, ya sea hortalizas o frutales. Eh, entonces, lo más importante es que en otros países estos insectos, el daño es bastante severo en fruto y en semilla de leguminosas como poroto y soya. Por lo tanto, tiene otra desventaja que podría decir que es una plaga urbano-rural, que si bien hace daño a la hortaliza, también puede ser un problema para los humanos porque eh, esta plaga puede, a finales de otoño, ¿qué hace? Para esconderse del frío, entonces puede entrar a refugiarse en los techos o dentro de las casas para pasar el invierno, en este caso la hibernación. Y como los chinches son característicos de ser hediondo, entonces cuando son aplastados, apretados, emiten este olor muy desagradable. Importante destacar que la aparición de este insecto se debe hacer inmediatamente la denuncia a Servicio Agrícola y Ganadero. También acá están los riesgos que podría abarcar esta plaga. En este caso, como estamos hablando de la hortaliza, nos vamos a ir que puede ser de alto riesgo en acelga, en arveja, berenjena, maíz, pimiento, poroto, soya, tomate, con un riesgo moderado en pepino, poroto, coliflor, son menos llamativos quizás para el insecto, de bajo riesgo en lechuga, apio, espinaca, en zanahoria, y se desconoce ¿cómo se llama? El daño que pueda provocar o el riesgo que pueda provocar en, no en hortalizas, pero sí en algunos frutales. Por otro lado tenemos la chinche pintada, que va a Grada Hilaris, esta es la descripción morfológica, tiene 4 estadios, uno de huevo, o sea, parte con huevo, 4 estadios ninfales y llega al estado adulto. eh, Me imagino que ya las conocen. Nosotros en línea tuvo un proyecto de Bagrada que ya terminó, donde sacamos un boletín y un protocolo de manejo, pero cuando entró también no teníamos idea de qué se trataba. Veíamos estos insectos que generalmente a simple vista lo que más veíamos era que se apareaban muy fácilmente, siempre estaban ahí apareándose al solcito. Eh, También, adultos y ninfas se alimentan de la hoja, entonces, de los tejidos vegetales con su aparato succionador, por lo tanto este estilete, esta lengüita por llamarlo de alguna forma, es lo que tocan la hoja y se alimentan de la savia y provocan estas manchas necróticas, que son este tipo de estrellado, que es como el daño característico de Bagrada. Y también en caso de que sean plantas que formen cabeza, como por ejemplo coliflor, repollo, brócoli, si la ataca muy temprano en la temporada o cuando está en cotiledón o en muy poca hoja verdadera, 2 a 3, puede pasar esto, que no forme cabeza o que simplemente haya mucha formación de múltiples coronas o de brotes y que no se forme la planta completa. Por otro lado tenemos el ácaro de tierra de patas rojas, Alotideus destructor. Este ácaro, entonces, como todos los ácaros, el principal daño que provoca es el plateado, ¿ya? El primer ejemplar entonces que se encontró, que fue por inspectores del SAE en Santa Cruz, fue en septiembre del 2018 en la región de O'Higgins, en Marchivo específicamente, y se realizaron las denuncias de este ácaro, donde se hicieron obviamente las muestras y se llevaba al laboratorio para identificarlo. Es un ácaro fitófago, entonces, hasta ese momento había ningún registro en Chile de este ácaro,
Sí se sabía que estaba ampliamente distribuido en Nueva Zelanda, Australia y en algunos países del sur de África. También tiene diversos hospederos, por lo tanto, una plaga polífaga, en donde se encuentran fabáceas, tréboles y alfalfa, algunas gramíneas, trigo, avena, asteráceas, solanáceas, lechuga, tomate, entre otros, y varias malezas especialmente afectando al estado de plántula, ¿ya? En esta foto lo que podemos ver que el ácaro es característico, es de color negro, muy oscuro, con las patas naranjas, muy características. Eh, eh, Podría decirse que no es fácil verlo, pero sí se puede observar en el suelo su presencia. Las larvas, en este caso muy pequeñitas, como se ven a la mano derecha en la foto de acá abajo, son muy pequeñitas también, y el daño típico característico de este ácaro es el plateado. El gusano del algodón o de la mazorca, el Helicoverpa almígera, acá tenemos el Helicoverpa pasea, que es el gusano del choclo, ay, perdón, en este caso este armígera y este el gusano del choclo, son bastante parecidos, difícil de reconocerlo a simple vista, solamente de forma taxonómica tendría que verse en caso de que uno pudiera pensar que está frente a esta plaga, que es nativa de Asia, de Europa, y está presente también en África, Oceanía y América del Sur, Brasil, Paraguay y Argentina. O sea, lo tenemos al ladito. Una plaga que fue detectada por el SAE en el año 2019 y que puede causar, bueno, daños serios en nuestra horticultura. Está principalmente con medida emergencial en la región de Tarapacá, o sea, está retenido en esa zona. Y se está haciendo entonces una cuarentena bajo medidas emergenciales, como lo acabo de decir. Plaga polífaga también, no solamente ataca a la mazorca o al maíz, sino que también a otros cultivos como el tomate, la papa, poroto, porque como es un gusano cortador en el fondo que hace daño de orificio, eh, en este caso las larvas, que este gusano que va cambiando obviamente de color a medida, una con la alimentación y otro con los estados de desarrollo, se pueden alimentar entonces de follaje y tallo, siendo estos órganos preferidos la yema y los frutos y las vainas. En tomate afecta a los frutos jóvenes, haciendo que en el fondo no se desarrolle el fruto y que este pueda caerse, ¿ya? Las larvas en el último estado entonces pueden horadar, lo que yo decía, hacer estos inmensos hoyos gigantes que hacen en los tomates, por ejemplo, lo que pueden ser obviamente dar paso a otra enfermedad o patógenos que puedan ingresar entonces al fruto. En el caso del maíz, bueno, las larvas atacan la mazorca igual que el gusano del choclo, que es el que conocemos comúnmente, el que vemos, y donde se come obviamente los granos. También puede dañar en el caso del garbanzo, que también puede alimentarse el follaje y las plántulas nuevas, y las larvas de último estadio son las que ingresan entonces a perforar las vainas, consumiendo la semilla, en este caso de este tipo de legumbre. También puede afectar cítrico y la larva se alimenta del follaje y en los frutos nuevos puede hacer el daño. eh, pero sin embargo en otros países se considera que no hay ocasional este tipo de daño, ¿ya? Eh, Fuera de nuestro país, pérdidas provocadas por esta larva entonces afectan en España, por ejemplo, sobre el 60% de los frutos en tomate y con pérdida alrededor del 90% en garbanzo, por lo cual es bastante importante detectar esta plaga en caso de que haya algún tipo de daño que se pueda confundir con el gusano del choclo. Y además presenta resistencia a insecticida y es una plaga cuarentenaria para varios mercados internacionales. Este es el típico gusano que vemos en el choclo cuando se está alimentando de los granitos. Eh, lo bueno y lo importante es que el SAC cuenta con trampas a lo largo de todo el país ya para la detección de la plaga, por lo tanto esta trampa funciona durante todo el año en la región de Tarapacá y desde octubre a marzo en el resto del país para ver si hay captura de adultos de esta plaga.
Por lo tanto, la forma de dispersión más eficiente es a través de productos infectados, en este caso va a ser estas mazorcas que puedan traer la larva, que vengan de un lugar geográfico o región a otra, y que vienen en el interior de la mazorca y que con la hoja obviamente no es imposible ver que esté ahí. Eh, por lo cual está prohibido mover el material de un área regulada, que en este caso sería Tarapacá, a otras regiones eh, donde se pueda comercializar este producto. Y también, bueno, como otras plagas, pueden volar largas distancias en busca de su hospedero. Entonces, después de todo lo que yo hablé de estas plagas que son tan importantes, que están, algunas están, no se han movido, otras sí, otras van a quedarse, estar pendiente de lo que está sucediendo. ¿Cuál es el problema que tenemos con el manejo de las plagas entonces? Que generalmente los ciclos biológicos son cortos. Generalmente esto ocurre en primavera-verano, donde tiene la mayor posibilidad de reproducirse este tipo de insectos, ¿ya? Eh, hay mucha resistencia de las plagas insecticidas que se han reportado. La idea es ir cambiando el modo de hacer las aplicaciones, que lo vamos a ir viendo más adelante, para evitar que ocurra esta resistencia y sobre todo a las nuevas plagas, porque generalmente cuando ingresa una nueva plaga, lamentablemente el país no está preparado para hacer control. Entonces, por lo tanto, pasa mucho tiempo en que se toman las decisiones de hacer que ciertos productos que sirven para, en este caso, para el gusano, el choclo, por decirlo, y entra esta plaga, o sea, ahí el SAC tiene que hacer eficiente este registro para que se pueda hacer por lo menos bajar un poco las poblaciones. Por otro lado, generalmente las plagas son polífagas, tienen muchos hospederos y de distintas familias, obviamente incluyendo las malezas. Eh, eh, hay problemas de abastecimiento de controladores biológicos, hay pocos controladores, tampoco es un tema que se utilice mucho en nuestro país, probablemente sí los orgánicos, pero el cultivo convencional generalmente lo único que utiliza es el control químico. Eh, este otro punto es totalmente importante porque cuando nosotros vamos al campo, lo que más vemos es el mal manejo del desecho cultivo. Generalmente, ¿qué hace el productor o el agricultor? Cosecha y deja plantas que no sirven en este caso o no están aptas para la cosecha, pero las dejan en el campo. Entonces, generalmente se llevan todo lo que van a vender o lo que van a consumir, el resto queda en el campo y eso es una fuente de inóculo, pero muy grande. Por lo tanto, ese manejo es fundamental, la incorporación de estos desechos o los de brote o los segundos brotes de los cultivos al término de la cosecha. O sea, si esto no se hace, lamentablemente queda en el campo, las plagas quedan ahí esperando que después pase, obviamente se haga, se mecanice la tierra, se arregle para un nuevo cultivo y estas plagas están ahí esperando que llegue una nueva planta. Y por otro lado, en el caso de los invernaderos, generalmente no son herméticos, no están totalmente cerrados. Muchas veces los plásticos, por uno u otro motivo, por el tiempo, por el clima, se deterioran y obviamente dejan paso a la entrada de las plagas. También muchos invernaderos no utilizan malla antiáfido, obviamente también por un costo que significa esto, pero sí debería tomarse en cuenta de que son las principales entradas de plagas. Por poner unos ejemplos, acá tenemos la polilla del tomate, acá a la mano izquierda y la mosquita blanca, para que ustedes observen que a diferentes temperaturas en laboratorio se hacen los ciclos y pueden observar que a 14 grados, que es una temperatura más baja, el ciclo puede durar 76 días. Sin embargo, si la temperatura aumenta a 27 grados, el ciclo puede durar 24 días. Por lo tanto, a mayor temperatura, obviamente el ciclo se va haciendo más corto, por lo tanto las generaciones se van traslapando. Lo mismo ocurre con la mosquita blanca. Por ejemplo, acá se hizo otro ensayo a 8 grados con una temperatura mínima de 8 grados, dura 130 días el ciclo,
pero a 27 grados dura 18 días. Entonces, esto nos da cuenta entonces de que eh, es difícil bien controlar las temperaturas, por lo tanto, si uno no hace un buen manejo en el campo, un manejo integrado, utilizando todas las herramientas que uno pueda tener a mano, esto cada vez se va haciendo más traslapado y más constante en cuanto a control de la plaga en sí. Hoy día entonces la tendencia actual que se podría venir haciendo desde un par de años, obviamente aplicar los pesticidas de acuerdo a monitoreo, determinando umbrales de daño. Hay plagas que no tienen umbrales, pero otras sí lo tienen. Por lo tanto, esas plagas que sí tienen umbrales de daño, debería utilizarse este tipo de temperatura cuando uno va acumulando los grados día, que se puede hacer matemáticamente en el computador, y aplicar entonces cuando la plaga esté apta para cumplir con estas condiciones de daño. Y lo otro es ser también un poco tolerante con la plaga y evitar un poco las aplicaciones que vayan en desmedro de los enemigos naturales que se pueden encontrar en el campo. Hoy se habla de reemplazar entonces los insecticidas suaves o blandos como los reguladores de crecimiento o derivados de sintéticos naturales o de organismos vivos. Ya en el caso ahora hay una gama un poco más amplia de productos biológicos que también se puede ir utilizando en ciertos momentos para ir bajando un poco la aplicación de productos químicos. Obviamente, utilizar la rotación de pesticidas en cuanto a los modos de acción, los ingredientes activos, todo eso tiene que ver entonces para evitar resistencia y tratar de ir combinando todos estos productos, cuando digo todo en el caso de que sea más de uno, obviamente, para no provocar este rechazo del insecto hacia el producto, que generalmente uno puede decir, oh, el producto no funciona bien, pero ahí está incluido la forma de aplicarlo, cuándo se aplica, cuántas veces en la temporada, si está regulada la bomba de aplicación o el tractor con las boquillas. En fin, hay un montón de factores que influyen en una aplicación, por lo tanto también es sumamente importante considerarla al momento de aplicar las dosis, los momentos oportunos, obviamente leer bien la etiqueta, lo que dice, si que el producto sea el que corresponde para la plaga y para el cultivo. Eh, También se puede en algunos, hay productos químicos que en la etiqueta dice que son selectivos para enemigos naturales en el caso de que obviamente queremos aumentar esas condiciones en lo que hay naturalmente en el campo, ¿ya? Sin necesidad a lo mejor de comprar estos enemigos naturales o si es posible, obviamente, hacerlo. Buscar métodos eficientes de aplicación, como lo mencioné anteriormente, hay un montón de reglas que se deben cumplir, legales obviamente en el momento de la aplicación para que esta sea, para que sea eficaz y efectiva sobre el control de la plaga a la cual queremos eliminar o disminuir en este caso, no eliminar, pero bajar las poblaciones. Y obviamente usar el manual de conducta de las buenas prácticas agrícolas y de cómo se deben utilizar todos estos elementos. En cuanto al manejo integrado, tenemos entonces tres variables muy importantes, que es la prevención, la observación y la aplicación. ¿Para qué nos sirve entonces este tipo de herramientas? Primero, para reconocer la plaga y qué enemigos naturales hay en el campo. O sea, eso es fundamental. Yo creo que mejor que nadie los agricultores saben qué tienen en el campo. Quizás no conozcan los nombres, pero sí saben, por ejemplo, cuando hay microavispas, porque han visto los pulgones que están parasitados. Entonces, esas cosas son sumamente importantes de saber cómo funcionan en el campo, ¿ya? Monitorear obviamente adecuadamente todo, cuando digo todo es la planta, el suelo, la tierra, las malezas, para ver qué hay en el campo, ¿ya? Tenemos que tolerar, como dije delante, y ver que efectivamente lo que vamos a hacer, el monitoreo nos sirva para tomar buenas decisiones en el momento de hacer algún control, ya sea biológico o sea químico, ya, o mecánico o cultural, el que nosotros vamos a determinar que sea el más, no sé, económico, más importante para cada una de las personas, como la vaya alterando a su cultivo, ¿ya?
Siempre hay que registrar la información. Yo me imagino que muy pocas personas deben tener un cuaderno a campo y todos deberían tenerlo porque es súper importante ir observando lo que va a pasar de una temporada a otra y eso va sirviendo como experiencia, anotar qué aplica, cómo aplica, cuándo aplica, por qué aplica, qué plaga hay, qué enemigos naturales. Esos registros son sumamente importantes y además le sirven a cualquier persona que pueda ir a visitarla y mostrarle efectivamente que sí cumple con la regla y que está utilizando la herramienta de manejo integrado. Como dije antes, se pueden utilizar los umbrales, existen, hay umbrales para algunas plagas, no todas, pero sí hay. Y las más importantes, sí, mosquita blanca, la polilla al tomate, la polilla a la papa, que se hacen por medio de los grados día acumulados. Y esto nos va a hacer tomar entonces una decisión de control práctica, efectiva, para que no gastemos más producto, para que no apliquemos de más, para que sea efectivo. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de MIP? Obviamente que nos van a servir estas técnicas para determinar cuándo y dónde entonces vamos a usar las medidas de control y que justifiquen el hecho de que sea importante utilizarlas. Por lo tanto, yo siempre recalco, y lo dije, el monitoreo o el muestreo de las plantas, ¿ya? Esto entonces, ¿para qué nos sirve? Que podemos estimar entonces en qué densidad se encuentra la plaga y dónde está distribuida, ¿ya? Generalmente las plagas se distribuyen al centro, a los bordes, ¿ah? Entonces podemos hacer un monitoreo en diagonal, en zigzag, y podemos ir contando o eligiendo cierto número de plantas al azar y anotando qué vemos. Y con esos simples números podemos hacer un gráfico e ir viendo cómo se va comportando la plaga en la temporada y podemos ir haciendo gráficos y estimar entonces cuándo el cultivo va a estar más susceptible a la plaga. Si lo hacemos, por ejemplo, la temporada anterior, ya vamos a saber la temporada siguiente cuándo va a ocurrir. Eh, Registrar los enemigos naturales. Siempre es importante, siempre lo recalco, porque son nuestros aliados en este caso para tratar de mantener un poco las plagas no tan altas. Ahora, sin embargo, obviamente con tanta aplicación de productos químicos, enemigos naturales, van deteriorando y van disminuyendo obviamente sus poblaciones. Siempre es importante también registrar las condiciones ambientales y la fenología del cultivo para ver el comportamiento entonces de la plaga sobre el mismo. Y así podemos evaluar, por lo tanto, la efectividad de todas las medidas de control que podemos utilizar. Ahora, ¿por qué hablo tanto de los controladores biológicos? Porque creo que también son nuestro futuro. Creo que es importante mantenerlos en el campo, que estén, eh, ayudarlos a sobrevivir, ayudarlos a que sigan creciendo, que aumenten sus poblaciones. Para eso se debe capacitar, obviamente, a los consumidores o a las personas que van a adquirir estos enemigos naturales, si es que lo hacen de forma comercial. Se debe capacitar a los productores, ¿cierto? A los asesores técnicos en las medidas de cómo mantener esta herramienta que nos sirven para mantener el control biológico y que siga surgiendo. Eh, También se puede, obviamente, quizás participar a proyectos donde se pueda hacer este tipo de financiamiento para incentivar la producción de enemigos naturales y obviamente incorporar el uso a los acuerdos de la producción limpia, que cada vez estamos hablando siempre de lo mismo, ¿ya? Siempre entonces, como les digo, favorecer la presencia de estos enemigos, se venden comercialmente, eh, también están de moda y se está usando mucho, yo lo he visto personalmente, como los agricultores están usando las bandas florales, ¿ya? O los parches florales. Hay muchos, los agricultores los están colocando en sus campos, generalmente hay mucha gente que utiliza la lisa, una de las caléndulas cercana al cultivo, y por lo tanto favorecen, ¿qué favorecen? Que haya más enemigos naturales que llegan a esas plantas con flores y obviamente incentiva a que también lleguen polinizadores, como en el caso de la abeja, y porque los van a proveer de alimentos como el néctar y el polen para mantenerse en el cultivo y poder trabajar con estas plagas. Comercialmente se puede comprar hipodamia, eriopia y adalia, que son chinitas y que se puede hacer liberación en el campo. Ahora, chinita y harta,
tenemos que tratar de seguir que sigan así en el mercado. Por otro lado, entonces, como les decía antes, favorecer entonces el hábitat para estos enemigos naturales. Yo siempre que hago charla y voy a terreno, le digo a la gente, pongan florcitas, pongan flores. Hay un programa de Singenta de este tipo de herramientas. Exigen hartas cosas, hartas condiciones para poner las flores, obviamente, pero nosotros como personas naturales ahí que trabajamos en el campo, podemos comprar flores, hay flores en el campo, podemos hacer estas hileras generalmente que se colocan en los bordes del campo para entonces aumentar la cantidad de estos depredadores o parasitoides, dependiendo de lo que llegue a la flor y de lo que, de la plaga que hay en el cultivo, y entonces se puede hacer aumento de lo que ya existe, ¿ya? Por ejemplo, en el campo, uno ve constantemente cuando yo voy a terreno, veo estos insectos que obviamente quizá a la vista de ustedes no es simple, pero se observan microavispas, muchas, los tricogramas, son parasitoides de huevo, algunos de larva. Lo otro que está común, yo en mi caso personal, cuando hice el proyecto de Bagrada, una de las técnicas que se estudió fue los cultivos trampa, que también la idea es establecerlo dentro del cultivo. Tampoco es necesario hacerlo tan elaborado, sino que el cultivo trampa es una planta más atractiva que la que va a haber en el cultivo comercial, en este caso, ¿ya? Eh, por ejemplo, se debería poner en primavera, eh, puede, dependiendo, por ejemplo, si ponemos repollo, por dar un ejemplo, también puede usar el mismo repollo como cultivo trampa, pero lo siembra o lo trasplanta antes, un mes antes por lo menos, de que ponga el cultivo comercial. Entonces, cuando el cultivo comercial vaya al campo, el cultivo de trampa ya va a estar a una altura sobresaliente con respecto al otro cultivo, por lo tanto va a ser más llamativo para la plaga. Ahora, ¿cuál es la idea de estos cultivos trampa entonces? Poder aplicar de forma localizada y evitar aplicar al paño completo. Ya nosotros hicimos una unidad de validación y funciona muy bien. En este caso lo hicimos para Valgrada, pero estamos seguros que para cualquier otra plaga se puede utilizar y no debería presentar mayores problemas, porque en el fondo se deja crecer la planta, no se le hace ningún tratamiento más que a lo mejor aplicar muy de forma localizada. Eh, También se puede dejar, cuando yo hablo de plantas de residuos de cosecha, eh, no dejarlas todas en el campo, pero sí, si va a plantar de nuevo brócoli y dejó brócoli antiguo, probablemente pueda ir dejando algunos brócoli y que le pueden servir de cultivos trampa para la temporada siguiente o el cultivo siguiente. Eh, lo otro importante es que cuando va a trasplantar, en el caso Bagrada, ojalá sea con 4 a 5 hojas verdaderas o más, porque Bagrada es muy agresiva con las plantas nuevas, ¿ya? La planta no alcanza a tomar la dimensión de tener su hoja verdadera cuando ya, si la chincha está en el campo, la ataca completamente y destruye el cultivo. Eh, Se habla mucho ahora de los hongos entomopatógenos, está muy de moda los hongos entomopatógenos, los venden, existen comercialmente, tanto para plagas en hortalizas como para plagas en frutales, y aquí pueden observar que en este caso yo puse una foto de Bagrada, que era donde nosotros los probamos. eh, Se puede observar que fue eficiente en los huevos, ninfa y adulto. Este blanco es Bauberia y este es Metarrhizum, de la mano derecha. Eh, entonces, ¿cómo actúa el hongo? Lo primero es que cuando uno lo aplica, obviamente este hongo se dispersa por la plaga, en este caso por el chinche, o por otra plaga, lo puse como ejemplo el chinche. Entonces, el hongo se adhiere al cuerpo del insecto y empieza a germinar. Acá, vamos subiendo acá, para lo cual requiere un poco de temperatura más baja y que la humedad que sea más alta, ¿ya? Porque como es un hongo, requiere de esas características
ambientales para que sea su eficiencia más rápida y pueda hacer su control. Después que el hongo ya empieza a germinar, ¿ah? Se empieza a germinar la espora sobre el insecto, penetran entonces en el cuerpo del insecto a través de sus partes blandas, que es como lo que vemos acá, aquí en este caso. Todo lo que es las partes más blanditas, las patas, ahí por acá, las coxas, todas esas partes, empieza el hongo a penetrar. Y hasta que hace al final, se multiplica y obviamente libera las toxinas que dependiendo del hongo van a ser las específicas y que le causan la muerte, en este caso entonces, al tinte. En este caso, por ejemplo, Beauveria con, eh, encierra completamente el insecto. Queda totalmente blanco, es como una esponjita que queda blanquita. Metarrhizum, si bien le provoca la muerte, es un poco más específico en cuanto al modo de actuar que tiene. Entonces, resumiendo todo lo que dije, en cuanto al control de la plaga, en cuanto a la plaga emergente, plagas que están entrando, que tienen altas probabilidades de entrar por los cambios que se están provocando, es sumamente importante entonces hacer una buena preparación de suelo, ¿ya? Dentro de la preparación de suelo, ojalá elegir semilla libre de enfermedades o que sea más resistente a enfermedades, si bien no es el caso para las plagas, obviamente, pero utilizar semilla obviamente certificada. Eh, Control de maleza. Eh, las malezas son un gran hospedero de plaga, hay que tenerlas siempre a raya, aunque si bien también podría servir una maleza como un cultivo trampa, pero más bien favorece más el hecho de que atraiga demasiado la plaga al cultivo, si hay mucha en este caso, en muy alta presión. Bueno, una vez que la planta ya empieza a emerger, es cuando parte nuestra tarea con el manejo integrado, y ahí es cuando partimos nosotros en el caso de empezamos a monitorear qué pasa en la planta, qué hay en la planta, y nos vamos preparando a qué control vamos a tomar dependiendo de lo que veamos que está pasando en nuestro cultivo. Y ahí viene algo súper importante, que es lo que nosotros utilizamos cuando hacemos las unidades de validación y de monitoreo, trampas. Trampas existen, trampas comerciales de todos los colores, en este caso acá yo les estoy mostrando amarilla. Tenemos las de agua, en este caso esta, que la ponemos en el suelo entre la hilera, solamente tiene agua y detergente, pero con agua y detergente generalmente sirve para que caigan las plagas que son, llamarlo de alguna manera, terrestres, más del suelo. También a este mismo lavatorio con agua y detergente se le puede colocar una feromona que se amarra con un alambre y también se puede poner entre la hilera y puede servir, por ejemplo, para la polilla del tomate. Cuando las plantas están más nuevas, antes de subir la trampa, se puede poner en el suelo. Por otro lado, existen estas trampas pegajosas, ya que también nos sirven para determinar cuando las ponemos al principio, cuando recién la planta está, se pueden incluso colocar antes que la planta llegue al campo, para determinar qué especies hay. Pero tienen una desventaja, que sí atrapan también enemigos naturales. Ya, si bien pueden atrapar más plaga que enemigos naturales, también tiene esa pequeña desventaja, pero funcionan bastante bien. Y por otro lado tenemos las trampas con feromonas, que la estaba nombrando. Existen feromonas para hortaliza, para plaga específica, también están de forma comercial. Cuando uno las compra, le indican cuántas trampas debe colocar, a qué distancia, a qué superficie, y nos sirven, hay trampas sexuales, en este caso por ejemplo, con la feromona de la hembra para atraer al macho, o de confusión sexual que atrae a ambos sexos dependiendo de la feromona que se utilice. Les hablé de los corredores biológicos, por lo tanto, es sumamente importante que empecemos a introducir las flores dentro de nuestros cultivos. Va a ser parte del cultivo, no nos va a agarrar ningún trabajo, simplemente
lo más importante es que dé flores y que atraiga a los enemigos naturales y a los polinizadores que nos van a servir para contrarrestar la plaga en el cultivo. Eh, Cultivos trampa se están utilizando, hemos visto en el campo que mucha gente lo está haciendo, que son efectivos, que dan resultados, sobre todo para los que son un poquito más orgánicos eh, o que tienen menor superficie, son bastante fáciles de utilizar. Se pueden colocar en las orillas, en los bordes o en el centro, basta con un par de hileras, no es más que eso. No se trata de llenar el campo de cultivo trampa, sino que cada cierta cantidad de hileras, dependiendo del ancho, 10 metros, usted pone una hilera y después sigue y termina en el borde. No es más que eso. Mantener entonces la diversidad biológica, lo más que podamos, restringir un poco el uso de plaguicidas y si lo vamos a utilizar, que sean en el momento adecuado, cuando indique la etiqueta, porque sabemos que generalmente los productos químicos están hechos para los estados inmaduros. Por ejemplo, el 90% funciona para ninfa y larva. eh, para adultos es difícil, dependiendo de la larva. En este caso, pues, no sé, los pulgones son adultos, sí, sí serviría. Y ovicidas son muy pocos. Por eso el momento óptimo de la aplicación va a depender de qué producto sea eficiente para controlar la plaga. Bueno, ya hablé de lo hongo entomopatógeno, entonces, que también es otra herramienta que se puede utilizar, que se puede ir utilizando, intercalando por ejemplo, en el caso de tinte, eh, nosotros lo utilizamos en cultivo invernal, o sea, cuando está saliendo de invierno el cultivo o entrando de primavera, porque las temperaturas ameritan a que sí, se adecúen para que el hongo pueda crecer, y hacemos un tipo de control, un barrido con este hongo, y después tomamos la decisión quizás de tomar un químico que tenga un largo efecto residual. Y importante como medida cultural para todos los cultivos, la residuos. Eliminar todo el residuo que esté en el campo, sacar todo lo que quede, incorporarlo, eliminarlo, puede servir como materia orgánica para el suelo, pero no dejarlo en el campo. Este campo había sido cosechado con brócoli y al lado araron la tierra, la prepararon y pusieron brócoli. Y ese cultivo estaba pero plagado de frutela, la cual obviamente se fue al cultivo nuevo, más que después llegó la bagrada. Por lo tanto, toda esta herramienta hay que incorporarla sí o sí, y en cuanto a las plagas que yo nombré, plagas emergentes, plagas nuevas, dar aviso al SAC, obviamente, si ve algo extraño, algo que no conozca, inmediatamente dar aviso para que se vaya haciendo el catastro y obviamente se tomen las medidas necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy, por tu presentación. Ahora procederemos a leer las preguntas o comentarios. Y tenemos Roberto Trincado, dice, gracias, Nancy. Sobre Alimorpha Alice, actual dispersión y potencial, dice, actual dispersión y potencial umbral de temperatura. No, hasta el momento sobre Alimorfa no se tiene mucho estudio, solamente lo que yo les conté, que se está haciendo trampeo, que se está investigando dónde está, pero la plaga tiene una característica que está, si bien no se ha movido mucho, está situada en una cierta localidad y ahí se están tomando las decisiones necesarias como para ir disminuyendo su población. Pero hasta el momento en sí de la plaga no se ha hecho más estudios de lo que yo comenté en este momento. Gracias. Dice, sobre Helicoverpa armígera, Almígera. ¿cómo ha evolucionado en Chile y cómo se procede actualmente en caso de detección en trampas? Claro, es lo que yo decía adelante, que la helicoverpa es difícil determinar si es la que estamos mencionando o si es la polilla, porque son muy parecidas entre la polilla del choclo que tenemos nosotros con la helicoverpa.
Ahora, si se utilizan trampas, bueno, yo creo que la única forma de determinarla es llevando la muestra al SAC. Ellos son los que están determinando dónde se encuentra, cómo se va moviendo entre regiones, y son los que están preparados para hacer la determinación de la plaga, en caso de que sea adulta, obviamente, porque en cuanto a larva va a ser bastante difícil de hacer la diferenciación, más que con el adulto. Muchas gracias. Dice, en Chile, ¿qué plagas de hortalizas podrían manejarse eficazmente solo con controladores biológicos y cuáles? La polilla del tomate, por ejemplo, la mosquita blanca, eh, son plagas que sí se pueden hacer y que por lo menos yo sé que en la quinta región hacen control biológico bastante eficiente eh, para, para ese cultivo. Pero lo que decía adelante, podría ser quizás comprarla comercialmente, hacer las liberaciones y después tratar de que esas mismas liberaciones obviamente se van a reproducir en el campo, y, pero no van a ser más que la cantidad de plaga de la presión de la plaga. Por lo tanto, yo creo que sí, ahí hay que aumentar, hacer un control aumentativo. O sea, si hay en el campo y si quiere hacer control biológico, debería comercialmente hacer liberaciones. Dice, ¿qué insecticidas han demostrado selectividad en hortalizas de Chile? Ay, yo no hablo de los productos químicos. No, en realidad, bueno, siempre digo utilizar producto registrado para la plaga, para la hortaliza, y verlo en la lista autorizados por el SAC. Pero, o sea, como dar nombre o cosas, generalmente no lo hacemos, porque no lo trabajamos en realidad. Ok. Dice, el aviso de esa plaga, es con respecto a la Alimorpha Alice, ¿ya? Si la encuentro, ¿es recomendación u obligación dar el aviso? Sí. Obligación, sí, sí, porque es una plaga cuarentenaria. Así que hay que dar el aviso porque, a ver, ¿qué pasa? Puede pasar lo mismo que Bagrada. Cuando ingresó Bagrada, una, dos se vieron, y resulta que hubo una explosión de Bagrada, y obviamente después, cuando la población es demasiado alta, es muy difícil hacer el control. Por lo tanto, el SAC obviamente apenas ve una plaga empieza con este trampeo. Por lo tanto, la consideración es obviamente que si una ve el, el chinche, obviamente tiene que dar aviso. Ahora hay otro chinche que se llama Chinavia, que es muy parecida a Liomorfa, y que en ese caso también es lo mismo que la polilla del choclo. Cuesta diferenciarla. A simple vista uno puede pensar que es aliomorfa, pero es otra que por muy pocas cosas taxonómicas se diferencia. Pero así y todo hay que hacer la denuncia al SAC. Ok, dice, Alejandro Sepúlveda pregunta, con respecto a las plagas polífagas, ¿qué manejo cultural podemos implementar o recomendar a un pequeño agricultor desde el punto de vista de evitar un controlador químico? Bueno, todas las herramientas que dije. A ver, eh, desmalezar, no dejar desecho de cultivo, utilizar trampas. Estas trampas pegajosas son muy buenas, incluso hay rollos, que es los que se utilizan en invernadero, pero uno también los puede poner en el campo. Hay una trampa relativamente nueva, que es una trampa negra que viene en rollo, que viene, por ejemplo, por dar un ejemplo, con la feromona de la polilla al tomate, sin tener que comprar el lure, esta gomita que se pone. Se puede comprar esta gran trampa negra y ponerla en el campo. Eh, Utilizar los corredores biológicos, ¿qué más? Los cultivos trampas. O sea, todas esas herramientas ayudan en el fondo a disminuir un poco la carga de productos químicos para el cultivo. Ya, gracias, dice. Rocío Roja dice, la mayor parte de las medidas para controlar más sustentable requieren más conocimiento técnico. ¿De qué manera se podría transferir eficientemente todo ese conocimiento a los agricultores que por lo general tienen más edad o baja escolaridad, por ejemplo? Es una realidad bastante común en los pequeños agricultores.
es una realidad bastante difícil de dar a entender todo lo que yo hablé hoy día, que cuando yo voy a charlas lo digo, pero efectivamente lo que ella dice tiene toda la razón. A la persona de edad, de más edad, le cuesta asumir todas estas herramientas. En el fondo, cuándo tiene que aplicar, que sea eficiente en el sentido de que la plaga está sensible a que aplique. De repente, el agricultor que hace, simplemente ve la plaga y aplica. Entonces, claro, no tiene los conocimientos ni las condiciones para hacer este tipo de actividades. Ahora, lo que ella dice, nosotros constantemente en INEA, en la biblioteca de INEA, siempre estamos haciendo fichas técnicas. Ahí pueden descargar un montón de fichas técnicas. Con todo lo que yo hablé ahora, están descargables. Así que eso puede servirle. Y lo otro, bueno, escribir un correo, ahí en mi presentación estaba mi correo, si necesita alguna capacitación o algo, la podemos hacer sin ningún problema. Si la solicitan con anticipación, podemos llevar las trampas, podemos llevar todas las cosas que yo mostré y hacerla ahí en vivo para que la gente las vea que efectivamente funcionan. Muchas gracias. César Ortiz dice, ¿tiene experiencia con el Bacillus thuringiensis como control biológico? Sí, lo he utilizado dos temporadas en Plutela, en Curacaví, y ha tenido bastante buenos resultados. En este caso, estoy hablando de esa plaga en específico. Aplicamos 2 veces hongo, 2 veces bacilo y aplicamos una vez durante la temporada 2 veces de químico. O sea, si bien aplicamos 6 veces, pero solamente 2 veces químico y el Bacillus thuringiensis anduvo bastante positivo para esa plaga y otros ensayos que yo he hecho sí también funciona para otras plagas que está registrado. Dice, ¿podría dar una lista de especies para corredores biológicos? ¿Hay alguna ficha técnica? No, generalmente yo cuando me preguntan, uy, que se me olvidan los nombres, no sé mucho de flores. El tajete es uno, la amapola, los perritos, esas son como las más comunes que uno puede conseguir y sembrar. Pero como les mencioné, pueden entrar a la página Syngenta y Syngenta tiene este gran paquete de semillas que pueden utilizar y probablemente le aparezcan los nombres ahí, no porque yo no me las sé de memoria, no sé mucho de flores, pero como les digo, el tajete, los perritos, son plantas muy llamativas de color naranjo para este tipo de controladores. Las rosas atraen muchos pulgones también. Gracias. Álvaro Enríquez, soy profesor de control de plagas. ¿Cómo obtener los ciclos biológicos de estas plagas para trabajarlos con estudiantes de enseñanza técnico-profesional? Como le dije recién, en la biblioteca de INEA hay muchas todas las plagas que yo mencioné están en fichas técnicas, están con su ciclo biológico. Incluso algunas de ellas tienen control. Así que ingresar ahí a www.inea biblioteca y le van a aparecer las fichas. De lo contrario, si quiere me escribe a mi correo personal de la empresa y le puedo mandar las fichas también. Gracias. Dice, buenas tardes, Nancy. ¿Está activa la página de monitoreo y proyección de daño de la polilla del tomate de INEA? No, ¿Podrías recordarnos el link? no, no está activa, ni de la mosquita blanca ni de la polilla. Eran páginas que se tenían que validar y lamentablemente no se hizo, por lo tanto se cerraron y no están funcionando ninguna de las dos. Ahora, si bien están los grados días en los libros de Patricia Stay, donde uno busque polilla al tomate, Patricia Stay, ahí están los grados días y no es difícil hacerlo porque uno va acumulando solamente la temperatura y de acuerdo a lo que ella menciona en los cuadros, que ya en este momento no lo tengo acá, podría determinar los momentos óptimos de aplicación. Gracias. Dice, hola, buenas tardes.
me gustaría saber dónde puedo encontrar esta presentación para verlo completo. Bueno, la presentación va a estar en nuestra página web, www.redhorticola.cl, y la grabación de la charla va a estar en nuestro canal de YouTube. Dice, ¿son efectivamente los cultivos hidropónicos más libres de plagas al no usar el suelo? Sí, podría ser, pero, por ejemplo, el cultivo hidropónico, una de las principales plagas que yo he visto mucho son los pulgones, por ejemplo, en las lechugas hidropónicas. Generalmente, sí, pues, no, o sea, no podría decirlo. Siempre he trabajado con planta en el suelo, con tierra, no tengo la especialidad de la hidroponía. He visto, pero sí he escuchado también de plagas como los pulgones, por ejemplo, en hidroponía, pero del resto no lo podría afirmar. Muchas gracias, excelente e interesante presentación. Después dice, ¿podría dar una lista de algunas especies de flores? Ah, ya, ya la leí ya. Y eso sería. Hay más, no hay más preguntas. Así que vamos a finalizar esta charla. Bueno, nuevamente, Nancy, darte las gracias por compartirnos esta charla y también agradecer a todos los que han participado hoy. Las presentaciones, como mencioné, van a estar en nuestra página web www.redhorticola.cl, y como mencioné también el video en nuestro canal de YouTube. A nombre de Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOE, esperamos que esta charla haya sido enriquecedora y que los conocimientos compartidos sean útiles para la gestión de sus negocios. Nos vemos el próximo martes con el 5º webinar. El tema es Muchas gracias. Gracias, Tina. La importancia de los análisis para una producción limpia, impartida por Rafael Melo, también investigador de la INIA La Platina. Para ello estaremos compartiendo el link. Muchas gracias, buenas tardes. Estén bien.